para dar inicio mediante una oración a este tiempo de compartimiento de la palabra. Una vez más, sean todos bienvenidos aquí a este lugar, y gracias a Dios que nos da esa oportunidad también de disfrutar de todo lo que Él nos da por medio de su naturaleza. Sabemos que muchas veces las lluvias suelen ser un tanto molestas, entre comillas, pero recordemos que es una bendición del cielo. Alguna vez un hermano decía, un tanto molesto, porque escuchaba al resto de la iglesia decir que ya pare, que cómo está lloviendo tanto. Decía, hermanos, pues lo que está lloviendo es dinero. Si es sin esa agua se para prácticamente las economías de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, y es una verdad. Sí, entonces demos gracias a nuestro Dios también por esa lluvia que ha caído en nuestra ciudad en estos días. Así que vamos a orar a nuestro Dios para dar espacio a esta prédica de esta mañana. Señor Dios, estás en los cielos, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de tu presencia. Rogamos que las mentes y corazones de cada uno de mis hermanos, mi Dios, aquí presentes estén abiertas, mi Dios, para recibirla. Y en cuanto a mí, mi Dios, como humano que soy también propenso a errores, mi Dios, yo te ruego que sean quitados, Señor, y que únicamente tu palabra sea la que se manifieste, mi Dios, en este lugar. Te damos la honra y la gloria y rogamos de tu bendición para con nuestros hermanos y aquellas personas que no podrán acompañarnos en esta mañana. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y los voy a invitar para que abran la escritura ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a dar lectura ahí en el capítulo 4, del verso 17 al 27. Efesios 4. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, verso 17 al 27. Dice así la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Bien, al leer este pasaje, yo creo que es necesario muchas veces, o más bien es siempre necesario conocer el contexto de lo que estamos leyendo. Y esta carta escrita por el apóstol Pablo en sus últimos días, en su último periodo de vida, estando encarcelado en Roma, escribe esta carta a los Efesios, y Efesios está en una ciudad que hoy conocemos como Turquía. Sí, lastimosamente es un lugar donde en el libro de Apocalipsis se lanza por medio del apóstol Juan, se lanza una advertencia acerca de que su candelero sería quitado, es decir, de que si no se mantenían fieles a la palabra, era muy posible que esa iglesia desapareciera de allí, y hasta la fecha vemos que no existe esa iglesia ahí en Éfeso. Son de los lugares donde lastimosamente el evangelio empieza. En el tiempo de la Reforma también Europa es inundado por el cristianismo por medio de la Reforma.
recordamos todo ese movimiento generado por Martín Lutero y otras personas antes de él, pero pasa el Evangelio por todos esos pueblos, esas ciudades, y lastimosamente al correr de los siglos, esas iglesias han olvidado por completo la Biblia, han olvidado lo que tiene que ver con la palabra de Dios y han caído en un periodo de escepticismo, de incredulidad ante las cosas de Dios. Pero bien, nosotros aquí estamos, es un candelero que está iniciando también en este lugar, y oremos para que el Señor no envíe sobre nosotros esto que cayó sobre esta iglesia de Éfeso, que su candelero fue quitado. Y bien, esta ciudad de Éfeso, mis hermanos, era una ciudad próspera, una ciudad muy comercial, y también era una ciudad que religiosamente, recordemos que tenía como diosa a Diana de los Efesios, sí, una diosa muy venerada, muy adorada en ese lugar. Y el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llega ahí predicando el Evangelio, después se retira y nuevamente vuelve a regresar allí. Después también entra un gran expositor llamado Apolos. Después llega Timoteo, un discípulo también del apóstol Pablo, de manera que esta ciudad es inundada con el Evangelio, y su contexto en cuanto a pecaminosidad, aparte de esa idolatría que se veía ahí, aparte, lógicamente, como un pueblo apartado de los mandamientos y estatutos de Dios, lógicamente se tiran al pecado, y entre esos pecados era la hechicería, y muchas personas de ahí eran también magos, ¿sí? De manera que cuando llega el Evangelio ahí se dice que como testimonio muchos de esos magos y hechiceros trajeron y quemaron todos sus libros de magia. Ahí eso lo podemos ver en todo lo que tiene que ver el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos, muy, muy interesante. Entonces, cuando nosotros vemos ese contexto y vemos, por ejemplo, lo difícil que es muchas veces la gente en cuanto a aceptar el Evangelio, sobre todo hablando de comunidades alejadas de ciertas ciudades como centro, muchas veces vemos que es muy difícil, muchas veces no nos explicamos el por qué las personas que viven en las orillas de una ciudad de alguna manera permanecen fieles a las creencias que han tenido arraigadas por sus antepasados. Y entonces este lugar de Éfeso no era esa excepción también, pero el poder de Dios mediante su palabra permitió que ahí fuese sembrada la palabra de Dios. Y bien, estos pasajes que vemos aquí del 17 al 27 podemos dividirlo en 5 aspectos. El primero de ellos, y en los primeros 3 pasajes, 17, 18 y 19, vemos que hay un llamado para evitar las conductas paganas. ¿Sí? Aquí es interesante notar el concepto que se tiene de pagano. Pagano es un término que significa aldeano. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de paganos, nosotros hoy entendemos que tienen prácticas que no tienen nada que ver con la cristiandad, que consultan o adoran, veneran incluso a la naturaleza, pero cosas ajenas a lo que tiene que ver la palabra de Dios. Entonces, de manera que se ganan un estereotipo, se etiquetan y dicen, tú eres un pagano, es decir, haces prácticas como los que viven fuera de la ciudad, ¿sí? Y eso es una realidad hoy en nuestros días. Hace algunos meses una persona llegó ahí a la casa de ustedes, ahí mi esposa lo atendió en el corte de pelo, y mi esposa le empezó a hablar del Evangelio, y esta persona se interesó. Esta persona es de una comunidad de Oaxaca. Entonces ellos decían que no conocían, y se me hizo extraño, dice, es que yo no conozco este libro. Wow. Y aún el español como tal, como lo hablamos, se le dificultaba el hablar, es decir, aprenden su dialecto y aprenden lógicamente el español que nosotros conocemos, pero era aceptable su pronunciamiento del español, y mi esposa no le entendía bien, y dice, es que nosotros, y decía, usos, costumbres, y todos entendemos lo que tiene que ver con eso. Y ya volteó, le digo a Alicia, sí, ellos tienen la práctica, tienen sus usos y costumbres propios de su lugar de origen. Y él voltea a ver y dice, sí, nosotros, árboles, plantas, todo eso, ¿sí? Entonces, muchas veces a esos lugares es difícil llegar con el Evangelio de Cristo, ¿sí? Difícil en cuanto, hablando humanamente, pensamos que el poder de Dios por medio de su Espíritu es el que logra tocar los corazones de las personas. Y bien, entonces la segunda parte que tiene que ver con el versículo 20
al 24, vemos una exigencia a un cambio de vida, a una vida nueva como conocedores del Evangelio de Cristo. Es decir, la palabra de Dios es dinámica, es decir, que genera un cambio en sus oyentes que lo han recibido. ¿Sí? Del verso 25 al 26 vemos un llamado a la armonía como iglesia, ¿sí? A mantener esa unidad mediante un vínculo de amor. Y en el último versículo, que es el 27, nos hace una advertencia acerca del adversario que tenemos, que se llama diablo o Satanás. Entonces, de manera que vamos a leer la primera parte, y bueno, dicho sea de paso, como tema podríamos decirle que es una conversión visible. Dice así los primeros 3 versos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bien, en el pasaje 17, en el verso 17, vemos que Dios hace este llamado, esta invitación, pero no como diciendo, yo quiero que ustedes cambien, no, dice, requiero en el Señor, es decir, lo que les voy a decir, el Señor me lo respalda, no sale de mí. Si estoy obedeciendo lo que Dios quiere que yo diga para ustedes, y en el Señor les digo que ya no anden como los otros gentiles, ¿sí? Es decir, como aquellos que no conocen a Dios. Sabemos que la iglesia estaba conformada por 2 tipos de personas, que eran judíos y gentiles, es decir, judíos y aquellos que no eran judíos. Se dividía religiosamente en ese tiempo, eran las 2 divisiones que había en ese sentido, judíos y gentiles. Gentiles son los no judíos, de manera que nosotros hoy en día podemos decir que somos gentiles, ¿sí? Pero cuando el apóstol Pablo se refiere a los otros gentiles, dice a los otros gentiles que no han creído, ellos que mantienen aquellas prácticas, esa manera de vivir que no agrada a Dios y que ya no deben de andar ustedes, ¿sí? Entonces hace un llamado para evitar las conductas paganas de hombres, dice aquí, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad nosotros conocemos que es una palabra que en su origen significa vacío. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un cacahuate, dicen, este cacahuate está vano, es decir, no tiene nada dentro, ¿sí? Estas personas vivían sin ningún propósito en el sentido espiritual, ¿sí? Ellos no tenían ningún interés en qué va a pasar después de que yo parta de este mundo. Todo su interés era enteramente con lo que tenía que ver la prosperidad y el goce de la vida que disfrutaban en su presente. ¿Sí? Nosotros hasta hoy en día tenemos un dicho que dice, hay que vivir porque después, no recuerdo bien cómo dice el dicho, pero dice, o sea, disfruta de la vida, ¿sí? Porque solamente se vive una sola vez, ¿sí? Entonces dale vuelo a la hilacha en esta vida que tienes ahorita, porque después no va a haber oportunidad. Pues este era el mismo sentir de estas personas de la ciudad de Éfeso. Y dice, viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y dice una razón, por la ignorancia que en ellos hay. Aquí debemos entender lo siguiente: hay gente que ignora los preceptos de Dios, pero voluntariamente. ¿Sí? Dice, he escuchado la palabra de Dios. El libro de Romanos, ahí en el primer capítulo, nos dice que todas las personas en el mundo, de alguna u otra manera, conocen al Dios creador, ¿sí? Y no por el Evangelio necesariamente, sino por las cosas que ven sus ojos y escuchan sus oídos, ¿sí? Porque dicen, porque al ver el ser humano la creación de Dios, o lo que conoce como creación, tienen que entender que detrás de esa creación hay un ser poderoso, hay una mente superior llamada Dios. Entonces, de manera, dice el libro de Romanos, que no tienen excusa, ¿sí? Entonces es una ignorancia culpable por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este concepto de lascivia podemos entender que es un apetito insaciable hacia las cosas carnales. Sí, muchas veces, la mayoría de las veces, esto recae en lo que es de carácter sexual.
¿sí? Entonces se entiende la lascivia como ese apetito insaciable hacia esas cosas. De manera que su corazón prácticamente se hace duro. ¿Sí? Si bien estaba duro, todavía sobre él se pone otra corteza de dureza que impide con mayor razón que la verdad penetre en los corazones de estas personas. Y cuando yo leí todo este pasaje de la carta a los Efesios, recordaba que en realidad todo lo que conocemos como la Biblia, siempre por medio de ella Dios ha querido que su pueblo Israel y que ahora su iglesia se conviertan a Él, ¿sí? Pero no solamente en un convertir de corazón, que es lo principal, lo necesario, pero un convertirse visiblemente. Es decir, lo que ahora dices que te has convertido o has creído en tu corazón, es necesario que lo manifiestes con tus hechos, ¿sí? Yo recordaba un pasaje que está ahí en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, verso 14, y esto no es tanto porque sea bueno para memorizar, sino que este pasaje se convirtió en canto, de manera que cuando se hace un canto, un pasaje de la Biblia, es más fácil que uno lo memorice, y dice así: si se humillare mi pueblo, esto es cuando dedicaron el templo de Salomón, se construye el templo de Salomón, y dice el Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Entonces, en ese convertirse, ¿sí? De dejar de hacer las cosas que no agradan a Dios, en ese convertirse, de eso dependía la bendición que Dios manifestara sobre su pueblo. Entonces, el convertirse de corazón y convertirse en nuestros caminos como hechos es necesario en este andar hoy en día como creyentes. Y bien, no solamente es ese pasaje del Antiguo Testamento. Recordemos que hay un personaje, un hombre de Dios llamado Juan el Bautista, que cuando él empezó su prédica ahí a orillas del río Jordán, llegaron muchas personas a él. Es que me gustaría que lo viéramos. Está ahí en Lucas capítulo 3. Del verso 8 en adelante. Y a este convertirse, Juan el Bautista le llamaba frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, dicen ustedes, ¿quieren arrepentirse? Pues demuéstrenlo con hechos. Sí, les dice el apóstol Juan el Bautista. Les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y aquí viene ese cambio que es necesario. Dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Si ven lo que tiene que ver con los frutos dignos de arrepentimiento, es un cambio en la actitud y en su manera de vivir de las personas. ¿Sí? De igual manera, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, diciéndoles: es necesario que ustedes cambien su manera de vivir y ya no vivan como los otros gentiles que no conocen a Dios. De manera que pasamos así a la segunda parte, a este segundo bloque del pasaje, del verso 20 al 24, dice así: mas vosotros, es donde marca la diferencia, dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados,
Bueno, recordemos que literalmente estas personas no escucharon la voz de Dios, pero es una manera de decir que el Evangelio ha llegado a sus vidas, ¿sí? Y es por la palabra de Dios. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ponemos atención, en el verso 22, 23 y 24 vienen tres términos que están relacionados entre sí, ¿sí? Y parece ser que manifiestan un proceso, ¿sí? El primero de ellos es, verso 22, despojaos. Verso 23, renovaos, los tres en forma en infinitivo, y el verso 24, vestíos. De manera que tiene que ver el primero y el tercero con un contexto de vestimenta, ¿sí? Entonces dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, cuando un creyente recibe, o una persona que es creyente en el tiempo que recibió a Cristo, es necesario que ahora cambie su manera de vivir. Por lógica viene este cambio, entendiendo que Dios demanda santidad, que son las prédicas que anteriormente hemos estado exponiendo aquí en este lugar. Entonces nos despojamos de ese viejo hombre, nos despojamos de esa vieja manera de vivir, ¿sí? Y esto cabe dentro de todo de una manera lógica. ¿Por qué razón? Nosotros cuando vamos a arreglarnos para asistir a determinado lugar o para iniciar alguna actividad en nuestra vida, nosotros no nos ponemos la ropa sobre la que ya traemos sucia, ¿sí? Es decir, primero nos quitamos nuestra ropa que tenemos ya en uso y después viene ya la ropa limpia, pero antes de esa ropa limpia es necesario que también nuestro cuerpo sea lavado primero. Nos despojamos de la ropa sucia, nos bañamos y después nos vestimos. Ese es el sentido que el apóstol Pablo está dando a esos tres términos: despojados, renovados y vestidos. Nos despojamos de esa vieja naturaleza, esas prácticas pecaminosas que hacíamos en el pasado, y después viene una renovación de nuestra mente. Nuestra mente va a empezar a razonar y discernir las cosas buenas de las malas, y mediante eso tomar las decisiones que agradan a nuestro Dios, que tienen que ver con la santidad de una vida santa delante de Él. Entonces nos despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, después nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, cambiamos nuestra manera de pensar, y verso 24, nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ese vestido dice, bueno, ya dejé de hacer las cosas malas, me he renovado, estoy pensando las cosas de Dios, ahora sé lo que Él quiere de mí. Ahora, ¿qué significa el vestirme? Pues ahora vístete de obras que agradan a Dios. Si dejaste de robar porque no trabajabas, pero ahora no te vas a quedar así, ya no trabajo, pero tampoco robo, no, ahora tienes que trabajar, ¿sí? Supliendo ese mal que hacías antes, ¿sí? Entonces ese es el vestirse, y era lo que Juan el Bautista les decía a quienes le preguntaban qué haremos. Si antes cobrabas más de impuestos, pues ahora vas a cobrar lo justo, ¿sí? Veías al desnudo que no traía capa, sí, pues ahora le vas a dar una capa para que se cubra. Es decir, en ese sentido el apóstol Pablo hacía este llamado a los creyentes de ahí de la ciudad de Éfeso, y es lógico pensar esto. Hay un pasaje que encierra en sí lo que acabamos ahorita de leer en estos tres puntos, y es lo que nos dice el mismo apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Es un pasaje muy conocido por todos que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces eso implica un cambio muy entendible en lo que tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Si somos nuevas criaturas y hacemos las obras que corresponden a lo que creemos, a la fe que ahora profesamos en Cristo Jesús. Entramos al tercer bloque, verso 25 al 26.
Y dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a vivir en armonía para con la iglesia. Lógicamente hemos aprendido que debemos también tener una buena relación con nuestro prójimo. En días pasados aprendimos que nuestro prójimo es también aquella persona que incluso nos hace mal, aquella persona que entre comillas la tenemos como enemigo. ¿Sí? Entonces es un llamado a tener una vida en concordia, en armonía con el prójimo y conducirnos honestamente delante de ellos. Y da la razón, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Hay un pasaje ahí en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, no recuerdo el versículo, pero donde dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí? Pero da una preeminencia, dice, mayormente con los de la familia de la fe. ¿Sí? Aunque el llamado es a tener esa actitud positiva con toda la gente, con todo el mundo, pero hace una preeminencia, dice, mayormente con los hermanos en la fe, la familia de la fe. Entonces, entre nosotros, mis hermanos, estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros en cualquier tipo de necesidad, poniendo siempre como de algún tipo de preferencia. Lógicamente tenemos responsabilidades con nuestras familias también, pero aquí el Señor nos hace de alguna manera ver que miremos la necesidad de nuestros hermanos en la iglesia. Y de manera que es un llamado que hace también el apóstol Pablo. Y después pasamos a un pasaje, que ese es un solo, unas palabras ahí en términos muy cortos, y dice así, perdón, me olvidaba de algo bien importante, que es necesario que lo tomemos todos en cuenta. Dice este verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y llama la atención porque dice, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo dice airaos, como permitiendo el airarse, como permitiendo el enojarse? Si sabemos que de alguna manera en general no es algo negativo el airarse, pero el apóstol Pablo entendía, así como nosotros entendemos hoy, que el airarse, el enojarse, molestarse, es prácticamente imposible erradicarlo de nosotros, porque es parte de nuestras cosas que tenemos añadidas a nuestra personalidad. ¿Sí? Y sabemos que hay una ira, hay un enojo que también viene por causas justas. El apóstol Pablo, recordemos que cuando llegó ahí a la ciudad de Atenas, dice que él se molestó bastante. ¿Por qué? Dice, porque vio a la ciudad entregada a la idolatría. Él se enojó, pero es un enojo que podemos considerar como un enojo santo. ¿Sí? Hay una razón por la cual molestarse. Entonces, en todos los sentidos, en nosotros, hermanos, no podemos nunca evitar que nos airemos por alguna circunstancia del hogar, del trabajo, del vecindario, pero hay una recomendación aquí bien importante. Está bien, moléstate, enójate, pero no des lugar, dice aquí, pero no pequéis. Enójate, pero no peques, que no pase de ahí. Es decir, si te molestas con tu prójimo, no des paso a vengarte, no des paso a responder de una manera violenta. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Entonces, en ese sentido dice, enójate, pero tómate un vaso de agua, ¿sí? Para que te pases tu enojo. ¿Sí? Entonces, eso dice, enójate, pero que no pase de allí. Y es un llamado a cada uno de nosotros porque somos susceptibles a ese sentimiento, hermanos. ¿Sí? Es algo que no podemos evitar, pero sí podemos evitar el segundo paso, ¿sí? El no responder ante lo que nos causó ese enojo. Y yo creo que en la vida diaria nos pasa demasiado a quienes tenemos la oportunidad de estar conduciendo en algún semáforo o en algún pedazo, en un tramo de carretera. Siempre hay alguien al que seguramente a lo mejor le estamos estorbando, ¿sí? Se nos empareja y ¿qué es lo que nos dice? Ahí con el claxon o algo. Y si nosotros respondemos, porque molesta, es algo que molesta, ¿sí? Cuando nos hacen eso. Pero si uno hiciera caso de eso, hermano, diario estaríamos completos en el camino.
¿sí? Nunca terminaremos porque eso sucede a diario. ¿Sí? Entonces, airaos, pero no pequéis. Y dice la segunda parte del verso 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si te vas a enojar, hermano, un ejemplo, si te vas a enojar con la esposa, si te vas a enojar con el esposo, no dejes que se llegue la noche y permanezcas aún en ese estado de enojo. ¿Sí? Soluciona las cosas antes de que el día termine. ¿Sí? Ve a la cama de una manera recobrando la unidad con tu pareja, recobrando la unidad con tus hijos, con tu vecino, con cualquier persona. No permitas que llegue el tiempo de dormir y que ese enojo siga ahí presente todavía. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los demás. Si de mí depende que tenga una buena relación con las personas, debo de dar ese paso para mantener y tener esa relación buena con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Sí? Y aquí viene algo muy interesante, mis hermanos. Es el pasaje, el verso que digo que viene demasiado corto y que es importantísimo. Después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Prosiguiendo con esa recomendación de airaos, pero no pequéis. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros mantenemos ese enojo, si nosotros no resolvemos la situación a tiempo, es como darle el espacio a Satanás para que él entre. ¿Sí? Dejo ese periodo de no arreglar las cosas y entonces dice Satanás, me está dando la oportunidad para entrar y voy a cuchichearle. Es una manera de decirlo, hermanos. Le voy a cuchichear al oído. No pidas perdón. Aquí para arreglar las cosas necesitas pedir perdón. Pero ¿cómo vas a pedir perdón tú? ¿Sí? ¿Te vas a humillar a pedir perdón a esta persona? No. Si acaso quieres reconciliarte con él, con ella, deja que él venga a ti. ¿Sí? Entonces empieza Satanás a intervenir en las cosas. ¿Sí? ¿Te hizo esto? No te quedes así. La Biblia dice que ojo por ojo, diente por diente. Págale como él te hizo. Le damos lugar a que Satanás intervenga, hermanos. Por eso dice aquí, ni deis lugar al diablo. No le des al diablo oportunidad de que él intervenga en tu asunto que te causó un enojo. ¿Sí? Y aquí es bien interesante esto, hermanos, porque cuando hablamos de diablo en nuestros días, prácticamente es una de las palabras, tanto hablar de Dios, o llamémosle de asuntos religiosos, como hablar del diablo, eso causa, mis hermanos, risa y burla entre las demás personas. Sí, porque ellos usan mucho eso de que eso es un cuento de hadas. ¿A poco todavía crees en eso? Eso déjalo para la Edad Media, donde se infundía por medio de la religión el temor a las personas. Sí, ese diablo es una manera es un invento para evitar que las personas hagan lo que quieren. Sí, los estás espantando únicamente, pero el diablo es únicamente un concepto que se tiene del mal, pero como persona no existe como tal. Ese es un pensamiento que a Satanás le conviene que la gente piense hasta el día de hoy. Entonces es necesario que nosotros conozcamos, mis hermanos, un poco acerca de este personaje, un personaje que aparece a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que en el huerto de Edén aparece ahí tentando a Eva, tentando a Adán. A la mitad de la Biblia aparece tentando también al Señor Jesús. ¿Sí? Y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparece ya haciendo sus últimos intentos, luchando contra la iglesia, luchando contra el pueblo de Dios, peleando, incluso juntando ejércitos para guerrear contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Y es echado al final, vemos que es derrotado por nuestro Señor. Entonces es un personaje, así como algunos ángeles, arcángeles, que aparecen desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, de manera que es un personaje que merece también nuestra atención. ¿Sí? Nosotros, así como decimos creer en Dios en cuanto a existencia, también es necesario que creamos en el diablo como su existencia, pero también el conocer que no solamente existe por existir, sino que tiene una razón de ser perjudicial en cuanto a la vida de cada uno de nosotros. Y es precisamente esto que cuando nosotros hablamos del diablo, dice al diablo, ¿cuál diablo? ¿Sí? Entonces vamos primeramente a aprender rápidamente acerca de este personaje y
Lo triste y lamentable de esto, mis hermanos, es que la ignorancia y la falta de seriedad hacia las cosas espirituales o religiosas nos hace muchas veces tener unas actitudes de falta de respeto hacia las mismas. Una de ellas, esas actitudes negativas que se tienen, es que muchas veces incluso se hacen chistes que tienen que ver con el diablo, incluso chistes que tienen que ver con Jesús. Así que este era una vez el diablo, y hermanos, estamos faltando al respeto a potestades superiores. ¿Sí? En un aspecto religioso también vemos como la ignorancia o falta de respeto hacia lo mismo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, imágenes, que lógicamente no estamos de acuerdo en las imágenes, pero aún dentro de ello hemos visto una falta de respeto aún entre ellos mismos. ¿Sí? ¿Han visto ustedes virgencitas ya caricaturizadas? Calcomanías de la Virgen, calcomanías de santos, que por ejemplo había una calcomanía de una Virgen que decía, ayúdanos porfis. O sea, ya se está faltando completamente al respeto a todo lo que tiene que ver con lo religioso, lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos nosotros que tener cuidado, pero lógicamente lo que conduce a eso es precisamente la ignorancia. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, una ignorancia culpable por no escudriñar las Escrituras. Y en cuanto a ello, tenemos un ejemplo ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2, verso 10. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 10 y 11. Se los leo, dicen: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, aquí Pedro está hablando de falsos profetas, falsos maestros que han caído completamente en una falta de respeto hacia las potestades superiores. ¿Sí? Los ángeles, independientemente si son de los ángeles caídos o ángeles de Dios, merecen un respeto, no meterse con ellos. ¿Sí? Y es aquí donde el apóstol Pedro dice: estas personas hablan mal de las potestades superiores. Lo mismo nos habla la carta de Judas. Judas, ahí ese no lo vamos a ver, pero si tienen la oportunidad, ahí en Judas, en el verso 8 y 9, dice algo semejante a lo que dice aquí el apóstol Pedro. Pero en ese verso de Judas habla acerca del arcángel Miguel, cuando dice que contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Es decir, se estaban peleando el cuerpo de Moisés, el cadáver se lo estaba peleando Satanás y el arcángel Miguel. Sí, pero dice que aquí el arcángel Miguel no pronunció palabra de maldición sobre Satanás, sino que únicamente le dijo que el Señor te reprende. ¿Sí? Entonces, aún entre ellos tienen cierto respeto hacia las potestades entre ellos. ¿Sí? Dice: nosotros quiénes somos para faltarles al respeto a estas huestes aún malignas. Debemos de guardar nuestra línea, porque debemos reconocer que son más poderosos que nosotros, y que si los hemos vencido es por causa y por el medio de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver algo que Satanás no es. Y en primer lugar vamos a ver que Satanás no es como lo pintan. Así como hay una frase que dice: el león no es como lo pintan. Bueno, Satanás no es como lo pintan. Cuando nosotros decimos en alguna dinámica, a ver, vamos a pensar en el diablo, ¿qué se nos llega a la mente? El diablo de la lotería, por seguro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene características? Bueno, tiene cuernos, tiene cola, tiene alas de murciélago o del otro animal, ¿cómo se llama? Vampiro. ¿Sí? Tiene patas de cabra. Uno dice: bueno, ¿cómo es posible cómo llegó esa imagen a nuestras mentes? ¿Por qué lo concebimos de esa manera? Y lógicamente tiene su historia, varias historias, porque desafortunadamente muchas veces no hay una raíz genuina o creíble
acerca de lo que ahora se ha ya implantado como algo que se da o que se conoce como tal. Entonces todo tiene su origen, aún sin conocerlo, pero el asunto es que llega a nuestras mentes y de esa manera lo concebimos. ¿Sí? La palabra de Dios no lo dice así, no es como lo pintan, no representa la realidad. Por medio de historietas, por medio de películas, nos seguimos formando esa imagen acerca de Satanás. Y esto es perjudicial, ¿por qué? Porque cuando nos pintan, nos exponen un personaje con características horrendas, con características feas, lógicamente es difícil de detectar. ¿Sí? Cuando viendo que Satanás es todo lo contrario, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Entonces solamente con algo bello podemos nosotros ser engañados. ¿Sí? Y de hecho la palabra de Dios nos dice ahí en Ezequiel 28, nos habla de que este Satanás fue creado en hermosura. ¿Sí? Entonces lejos está de que esa imagen de Satanás sea así como lo hemos concebido hasta el día de hoy. Y algo muy interesante, no hay amuletos como tal que lo rechacen. ¿Sí? Nosotros hemos sido influenciados de que con una cruz los espíritus se alejan, se echan atrás, echándoles agua bendita se queman y retroceden, y eso es una mentira. Nosotros vemos ahí en el libro de Job que Satanás está delante de Dios. ¿Sí? Es decir, está delante de su presencia y no le pasa nada. ¿Sí? ¿Ustedes creen que si está delante de Dios le va a hacer daño una cruz de madera que nosotros le pongamos delante de él? No le pasa nada. ¿Sí? Entonces, él ha tenido acceso aún delante de la presencia de Dios sin que le acontezca nada. Pero todo esto es debido a la ignorancia que se tiene acerca de este personaje. Y rápidamente vamos a ver parte de su biografía de este ser, que es necesario que conozcamos de él. De su origen, vamos a ir al libro que habla acerca de Satanás, que es Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 11 al 14. Vamos a leer hasta el 16. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas o lamentos sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí a grandes rasgos podemos ver en realidad lo que fue el origen de Satanás, lo que fue aún su caída que consistió en querer ser semejante al Altísimo. Isaías 14:14 nos dice: sobre las alturas, son palabras de Satanás, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Uno de los deseos y anhelos de Satanás fue siempre ser semejante a Dios. Y ese mismo concepto fue el que les quiso transmitir a Adán y Eva en el huerto. ¿Recuerdan cuando Eva le dice: no, el Señor nos dijo que no comiéramos de este fruto porque moriríamos? Y Satanás le dice: no, porque sabe Dios que el día que él coman serán semejantes a él. ¿Sí? Siempre fue el anhelo de Satanás tener esa semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces sabemos que él nunca se detuvo, siempre su mente ha estado
esa misma idea, y vemos las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su caída. Este mismo pasaje que acabamos de leer dice que fue echado del monte de Dios, ahí en el verso 16, y algo muy terrible, dice que será echado al lago de fuego. Este evento aún no se llega. Vamos ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41 dice, así hablando el Señor, en un contexto ya de juicio, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este es el futuro que le depara a Satanás en un futuro, y tristemente no solamente a él, sino a todos aquellos que no pusieron su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es un evento futuro, un evento dentro del libro que nos habla el libro de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 20:10, donde nos dice que el diablo fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? La última morada de Satanás, con todos aquellos que no aceptaron a Cristo, irán a una vida eterna en ese lugar. Y algo de lo que no debemos ignorar antes de que se llegue ese momento de juicio final para Satanás, mis hermanos, es de que él tiene hasta el día de hoy una actividad. La actividad personal que tiene, lógicamente, ha querido ser semejante al Altísimo, pero tiene una actividad que nos afecta. Sabemos que a lo largo de los siglos ha atacado al pueblo de Dios, ha querido exterminarlo por medio de los imperios gobernantes del pasado. Aún hoy en día sabemos los conflictos en los que está Satanás detrás de todo esto. Y algo muy importante que me gustaría que viéramos ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, es una manera en la que Satanás sigue trabajando, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y miren lo siguiente: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás, mis hermanos, hasta el día de hoy, si bien es cierto que no actúa en general por medio de persecuciones contra el pueblo de Dios, pero una manera en la que él ha trabajado y le ha funcionado bien es el de introducir filosofías e introducir doctrinas que afectan a la unidad de la iglesia. ¿Sí? Incluso atraen destrucción sobre las mismas iglesias, y es la doctrina falsa. Dice aquí 1 Timoteo 4:1 una vez más: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en todo esto podemos integrar las filosofías y pensamientos, posturas que se están introduciendo en la sociedad de hoy, y que todos sabemos a qué nos referimos. ¿Sí? Y que tristemente muchos creyentes incluso se pudiesen encontrar apoyando dichas posturas. Bien, terminamos, mis hermanos, concluyendo que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Es alguna declaración que hace el apóstol Pablo también ahí en la segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 11, donde dice: y no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, no ignoramos lo que Satanás pretende hacer en las iglesias para destruirlas. ¿Sí? Por eso nos invita también a ser sobrios y velar, es decir, estar despiertos, estar al alba, tener cuidado en la enseñanza que hay en las iglesias, estar al pendiente, poner en alerta a nuestros hijos, a nuestras familias, acerca de todos estos pensamientos y enseñanzas que se están introduciendo aún en las escuelas seculares. Y mediante ese conocer que Satanás tiene acerca de sus planes, si conocemos sus planes, mis hermanos, seguramente eso nos va a llevar a tomar medidas siempre preventivas, y con ello cumplimos lo que nos dice ahí el último pasaje
ahí de la carta a los Efesios, donde dice: ni deis lugar al diablo, estando velando en oración también, estando bajo el conocimiento aún del maligno. Mis hermanos, vamos a tomar siempre esas medidas que nos van a llevar a evitar el introducir destrucción en nuestras vidas. Y nos decía bien el apóstol Pedro también ahí en su primer carta, en el capítulo 5, verso 8, donde nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y algunos hermanos, y creo que estamos todos de acuerdo en esto, que trata de poner esta figura de Satanás como león rugiente, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en documentales, cuando un león ataca a cierta manada de animales, siempre su plan es el de que todos corran y siempre va a atrapar, va a cazar a aquel que se rezaga. Si él se va, no a los de adelante, ¿sí? Él dice: voy a cazar a aquel que se va quedando atrás, ¿sí? Y en el cristianismo es lo mismo. Si un cristiano empieza a dejar de lado su relación con Dios, su relación con la iglesia, su relación con sus estudios personales, con su relación, lo que tiene que ver con una vida santa, espiritualmente se va rezagando. Se va rezagando, y es el tiempo que aquí en la carta a los Efesios nos dice: estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando la oportunidad para que intervenga. Y es cuando ese león rugiente caza a esa presa. ¿Sí? Así que hagamos caso de esta recomendación del apóstol Pablo y que no demos lugar al adversario. No le demos la oportunidad de que Satanás se introduzca en nuestras vidas por ese descuido espiritual que podamos tener. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y yo creo que un gran consuelo que tenemos en todo esto es que Satanás está vencido. Ahí en la carta a los Colosenses nos dice que el Señor, mediante su muerte, exhibió públicamente a sus enemigos, ¿sí? Derrotándolos en la cruz del Calvario. De modo que no tenemos necesidad de hacer guerra contra Él. Él está vencido, y la Biblia nos recomienda únicamente que le resistamos, ¿sí? Que le resistamos manteniéndonos en la fe, en esa fe que depositamos siempre en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, dice que nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Vamos a orar. Señor Dios, te damos la honra y la gloria en esta mañana, mi Dios. Te rogamos para que pongas en nosotros, Señor, nuestro corazón, esa diligencia, mi Dios, que se requiere hacia tus cosas, de no descuidarlas, mi Dios, de modo que demos oportunidad al enemigo para que intervenga. Yo te ruego, mi Dios, para que avives nuestros corazones, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo morando en nosotros, para que nos permitas tener una vida, Señor, plena en ti, buscando de tus cosas, buscando de la comunión de nuestros hermanos, mi Dios, con nuestros hermanos, y asimismo, mi Dios, poner por obra lo que aprendemos día a día, mi Dios. Que amemos a nuestro prójimo, mi Dios, que amemos a nuestros hermanos, y no solamente, mi Dios, manifestar esa fe en el corazón, esa fe en nuestra mente, sino que la mostremos de una manera visible, Señor, por medio de nuestros hechos, y donde se pueda ver una verdadera conversión. Te damos la honra, la gloria y nuestro agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén.